Muy buenos días tengan todos ustedes en esta linda mañana. Les saludamos siempre con el cariño y el gusto de siempre, su amigo y pastor Sergio Cárdenas. Invitándoles a que nos acompañen. En esta ocasión tenemos un tema el cual hemos llamado La fe no es imprudente, la fe sigue instrucciones. Así que quédese con nosotros en otro programa más de Fe con Café. Bienvenidos. Bien, en este día el tema que tenemos para ustedes es la fe no es imprudente, la fe sigue instrucciones. La Escritura nos dice que todo hombre prudente se conduce con sabiduría, mas el necio manifiesta necedad. En la Biblia encontramos que todos aquellos hombres que hicieron algo que pareciera una locura, no lo hicieron porque se les ocurrió, lo hicieron bajo una dirección y en esa instrucción obraron con fe. Y es lo que dice la Escritura. En Proverbios capítulo 13, verso 16 dice que todo hombre prudente se conduce con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. En Proverbios 3, versículos 5 y 6 también nos dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderecerá tus veredas. Fíate de Jehová con todo tu corazón. Si quieres actuar en fe, tienes que poner tu confianza en Dios y seguir la instrucción de su palabra, la instrucción que Él pueda poner en tu corazón. Pero debemos de tener mucho cuidado de dar pasos en los cuales no está Dios dando la instrucción. La Biblia menciona que el Señor nos dejó su palabra, que es la palabra profética más segura, pero también tenemos un guía, que es el Espíritu Santo. No podemos dejarnos guiar por nuestros pensamientos o por nuestra mirada o por las circunstancias, algo que ya hemos mencionado. Un pastor de Estados Unidos mencionó lo siguiente, y se lo dijo a otros consiervos: pastores, no piensen que cuando se reabran los templos, todos van a regresar. Hay muchos todavía con mucho temor. Temor a contagiarse, temor a enfermarse y temor a morir. Y muchos de ellos no van a regresar porque este tiempo, en lugar de encender su vida espiritual, se apagaron. Dejaron de buscar el rostro de Dios, dejaron de orar, dejaron de mirar las Escrituras. Entonces, están tomando decisiones las cuales no hay una guianza específica del Señor. Por eso Él mencionaba, muchos no van a regresar. Y pudiera ser entendible si tomamos en cuenta que es cierto que muchos, en lugar de buscar el rostro del Señor, se apagaron. Su vida espiritual se enfrió. Y las decisiones que pudieran tomar son decisiones equivocadas. La Biblia menciona: fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Algunos no van a regresar a la iglesia por miedo a contagiarse, por miedo a enfermarse, por miedo a morir. Otros porque su economía quedó afectada y piensan que el asistir a la iglesia no van a tener los recursos como para estar yendo, aunque sea una vez por la semana. Lo van a ver como un gasto que no tienen contemplado o no piensan contemplar. Entonces, hay otras situaciones que pudieran estar enfrentando, alguna influencia externa. En lugar de ser influenciados por el Espíritu de Dios, pudieran estar influenciados por otras personas y se toman decisiones. Pero la Biblia dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia.
Proverbios 27:12 dice que el hombre prudente ve el mal y se esconde. Los simples siguen adelante y pagan las consecuencias. Tener fe en tiempo de crisis es importante, pero debemos y necesitamos seguir las instrucciones del Señor. La fe es una certeza que está basada en la palabra de Dios, en las promesas. Eso lo venimos repitiendo, pero también hay indicaciones de parte del Señor. Y en la Biblia vemos que el Señor Jesucristo también dio instrucciones a los discípulos y ellos siguieron esas instrucciones. Para seguir las instrucciones, primero debemos de tener ese deseo sincero de obedecer las instrucciones aunque no nos guste. Muchos pierden la fe en tiempo de crisis y piensan, no vamos a poder seguir adelante. Pero si hay una guianza del Señor, es porque Dios puede bendecir tu vida. De tal manera que lo que tú piensas que no hay, Dios puede llenarlo de bendición. Es por eso que necesitamos seguir la instrucción de Dios y no pensar que las decisiones que estamos tomando son las correctas. En segundo lugar, tenemos que tener la fe en esa instrucción, porque hay instrucciones que, como mencioné al principio, pueden ser locura para muchos, pero si hay una instrucción, hay que seguirla. Y en la Biblia encontramos a hombres como Moisés, que en Éxodo 14, el Señor le dice que marchen hacia adelante, que Él extienda su vara sobre el mar para que se divida y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Extender la vara hacia el mar es una indicación dado a un hombre específico en una situación específica. Y en otra ocasión lo vemos también con Josué. Cuando Josué fue a tomar la ciudad de Jericó, que estaba bien cerrada, el Señor les dio instrucciones para que los hombres rodearan la ciudad y que cada vez que rodearan la ciudad hicieran tocar las bocinas, que fueran los sacerdotes, que tocaran 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al séptimo día dieran 7 vueltas a la ciudad. Esto pareciera una locura. Imagínense atacar una ciudad con sonido de bocina y solo rodeándola. Pero hay instrucción de Dios. Josué creyó que esa instrucción le iba a dar la conquista de Jericó y lo hizo. ¿Cuántos han querido hacer eso, verdad? Recuerdo en una ocasión que una persona dijo, dele las 7 vueltas. Y yo no entendía, ¿cómo las 7 vueltas? Sí, como lo hizo Josué, pero esa indicación no es para mí. Esa indicación fue para el pueblo de Israel y a veces hacemos cosas que porque están en la Biblia, pues creemos que las podemos aplicar en nuestra vida cuando no hay una indicación. Debe de haber una indicación. Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo sanó a aquel ciego de nacimiento, Él untó lodo en los ojos y le mandó lavarse al estanque de Siloé. Y después de que hubo lavado sus ojos, recobró la vista. Hubo una indicación de parte de Jesucristo. No podemos orar por los ciegos untándoles los ojos con lodo, si el Señor no nos ha dado ninguna indicación sobre ello. Por ejemplo, Pedro creyó que podía caminar como Jesucristo sobre el agua, pero él pidió indicaciones antes de lanzarse o bajarse de la barca. La Biblia menciona que Pedro le dijo al Señor, si eres tú, manda que yo vaya hasta ti sobre el agua. Jesús le dijo, ven, ahí está la indicación. Y Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Usted no puede bajarse de una barca y caminar si usted no ha pedido instrucción. Y yo dudo que el Señor se la dé. Sería una imprudencia
querer caminar sobre el agua sin una instrucción de parte del Señor, o hacer algo o tomar una decisión sin la instrucción. Pues imagínese que alguien diga, yo me voy a bajar de la barca porque yo creo que puedo caminar como Pedro. Eso sería una imprudencia, porque no hay una indicación. Entonces la fe no es imprudente. La fe sigue instrucciones de parte del Señor. Usted debe de seguir instrucciones, pero usted debe de querer seguirlas. Tal vez usted ve un panorama difícil en su vida. Tal vez usted ve escasez. Tal vez usted ve un problema económico, un problema familiar o un problema de salud. Pero la Biblia dice que tenemos que pedirle al Señor guianza, tenemos que pedirle sabiduría y tenemos que pedirle instrucción. ¿Qué voy a hacer ante esta situación? Él puede dirigirnos, ya sea con algún versículo bíblico donde nuestra fe sea alimentada por la palabra y donde haya una certeza de que hay una guianza de parte del Señor, o bien el Espíritu Santo puede guiarnos a hacer algo en lo cual nos va a ayudar a salir adelante. Algo que pudiera ser una locura, pero usted puede pedirle al Señor la guianza y no apoyarse en su propia prudencia o imprudencia de hacer cosas que el Señor no le ha mandado. En el temor no hay fe. En las circunstancias adversas es cuando se requiere fe. ¿Para qué quiere usted fe cuando no hay necesidad? Pero cuando hay necesidad, ahí es donde usted debe de actuar en fe, caminar por fe y seguir la dirección de Dios y no ver la situación que le parece difícil y usted dice, mejor tomemos este camino, es más fácil, no requiere fe, no requiere sacrificio, no requiere que yo vaya al Señor a que me indique qué voy a hacer. Simplemente yo veo que este camino es más fácil, que no me va a demandar a mí sacrificio. Pero muchas veces el Señor puede pedirte algo que para ti pudiera ser un sacrificio, pero que a final de cuentas el Señor no te permitirá que lo hagas. ¿Recuerda usted a Abraham? Dios le dijo, sacrifícame a tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien tú amas. Y Abraham obedeció, pero a final de cuentas, el Señor, al ver la obediencia de Abraham, le dijo, Abraham, detén tu mano, ahora veo que no me negarás todo lo que yo te pida. A veces Dios quiere ver la disposición en el corazón. ¿Qué tanto estás dispuesto a obedecerle por muy loco que parezca o por muy difícil que se te haga? Pero que a final de cuentas el Señor te premiará, te recompensará. Cuando uno obedece por fe. La fe es necesaria que reciba las indicaciones de parte de Dios. Y no tomemos imprudentemente, no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, sino que nos fiemos del Señor con todo nuestro corazón. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Juan capítulo 15, verso 14. Y en el verso 15 añade, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Pero el Señor dice, si ustedes hacen lo que yo mando, serán mis amigos y les daré a conocer los planes de mi Padre. Obediencia a las instrucciones, eso es fe. La fe sigue las instrucciones del Señor. Cuidado con tomar una decisión o hacer algo que está fuera de la voluntad del Señor. La fe no es imprudente.
En otra ocasión, una persona cristiana, hermana en Cristo, me dice, estoy cansada de esta enfermedad y por fe voy a tomar todas mis pastillas y las voy a tirar. Y dice ella, por fe las voy a tirar. Y yo le dije, ¿sabe qué? Permítame tantito. La fe es primero que la obra, no la obra primero que la fe. La fe tiene obras. Si usted va a hacer una obra y no tiene la fe, es la fe la que le va a llevar a hacer eso. Si usted hace eso sin tener certeza en su corazón, pues estará siendo muy imprudente, porque primero es la fe y luego es la obra, no al revés. La fe es la que tiene obra. Amén. Entonces, sigamos las instrucciones del Señor. Si el Señor dice, quédate encerrado, enciérrate, pero que sea bajo dirección de Dios, no por temor. Pero si Dios dice, adelante, sigue adelante, haz lo que te venga en tu corazón, yo estaré contigo. Bueno, ahí hay una indicación, hay una dirección de parte del Señor. Pero usted no puede bajarse de la barca y caminar sobre el agua si no ha recibido ninguna indicación de parte del Señor. La fe no es imprudente. La fe no hace locuras sin la instrucción de la palabra. La fe requiere la instrucción de la palabra y entonces usted obrará en fe y usted caminará en obediencia. No se apoye en su propia prudencia. Usted confía en Dios. Si Dios dice, sigue adelante, no cambies de rumbo, hágalo. No cuestione a Dios. No le diga, pero Señor, es que no tengo cómo moverme. No tengo para ir. Usted salga. Si el Señor dice, avanza, avanzaremos. Si el Señor dice, quédate, nos quedaremos. Si el Señor dice, muévete, tenemos que movernos. La fe sigue las instrucciones de Dios. Confía en Jehová y no te apoyes en tu propia prudencia. Muchas gracias por su atención. Le invitamos a que siga acompañándonos en otro programa más de Fe con Café. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga muy ricamente. Chao.